Muy buenos días, cordial saludos a todas y todos, a todos los participantes en este curso virtual denominado Orientaciones para la Acción Sociosanitaria a nivel municipal ante la pandemia COVID-19 para autoridades locales. Un cordial saludo y también un cordial agradecimiento a todos los participantes, pero muy especialmente también a la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, en cabeza de su señor decano, doctor José Pablo Escobar Vasco, a nuestro gran amigo también y coordinador Gabriel Jaime Otálvaro, a quienes agradezco la invitación. Para mí es muy importante el participar en este curso virtual porque considero además que es una oportunidad excelente para hablar del tema, para hablar de no solamente la profusa normativa que ha ido saliendo a la a la pandemia y a la emergencia, sino también para mirar algunos asuntos estructurales y generales que están detrás de una emergencia social, económica y ecológica que se ha decretado. Entonces, en ese sentido, de verdad, felicitar a la universidad y a la facultad porque es muy oportuna el momento previamente para un tipo de cursos como estos. El nombre mío es Jaime Gañán y tengo el placer entonces con ustedes de compartir este primer módulo que se llama Disposiciones Normativas en clave de emergencia social, económica y ecológica derivada del COVID-19. Dentro de este módulo, bueno, esta es mi presentación. De todas maneras, ahí quedan mi correo y quedan y el número celular por si algún aporte luego o alguna duda posteriormente. El propósito general de todo el curso que ha programado la Facultad Nacional de Salud Pública está orientado muy específicamente a ofrecer elementos claves para orientar la acción y el direccionamiento a nivel municipal del departamento de Antioquia. Pero ya a nivel específico del módulo que tenemos el placer de compartir con ustedes es el de analizar las disposiciones normativas claves para la actuación municipal frente a la emergencia. En ese sentido, hemos dividido este módulo en dos partes. En uno es el tema que me corresponde a mí y que tendrá a su vez dos grandes contenidos. Uno primero, que hemos denominado elementos jurídicos básicos del bloque de constitucionalidad en salud. Luego, posteriormente, obviamente, hablemos de qué es el bloque de constitucionalidad y lógicamente sus elementos. Y un contenido segundo o tema dos grande, que son los elementos estructurales de la emergencia, de una emergencia, y en especial de la emergencia social, económica y ecológica derivada realmente de la pandemia del COVID-19 y en especial decretada a través del decreto legislativo 417-2020. La idea con estos dos contenidos, con este tema uno que a mí me corresponde, es precisamente abrir el campo para que luego la doctora Diana Patricia Guerra entre a determinar otras cuestiones normativas, pero que también los compañeros que nos siguen tengan elementos estructurales de lo general, del bloque de criminalidad en salud, del derecho fundamental a la salud y obviamente los elementos estructurales de la emergencia. En ese sentido, entonces la doctora Diana Patricia Guerra, en próximo módulo o en próxima grabación, hablará de cuatro contenidos grandes y uno de ellos es lo que ella denomina disposiciones preliminares, jerarquía normativa, que la podemos titular en general como el sistema de fuentes de derecho, del derecho fundamental a la salud y obviamente el derecho hoy en términos de estado de excepción. Un segundo contenido que ella va a abordar son normatividades, la normatividad o normativa desarrollada hoy en día con base en el COVID-19, lógicamente los aspectos básicos porque ha sido muy profusa y cada día está saliendo, están emitiendo una nueva norma, ya sea a través de un decreto, una resolución, una circular o un concepto. Inclusive hoy en la mañana salió el decreto, uno de los últimos decretos relacionados con la pandemia. El contenido 3 es la normativa desarrollada ya a nivel del departamento y un contenido 4 que ya desarrollará es precisamente el papel de los órganos de control en los estados de emergencia. Entonces, en ese sentido, y siguiendo ese lineamiento, el tema 1 que me corresponde a mí,
compartirlo con ustedes, va a estar determinado por 5 grandes bloques o 5 grandes temáticas. Una de ellas es el concepto de bloque de constitucionalidad en salud. Uno segundo es el derecho fundamental a la salud. Un tercero es el enfoque de derechos humanos o enfoque de derecho fundamental en un estado de excepción. Un cuarto es las características generales de un estado de excepción. Y un quinto, los elementos claves del derecho legislativo 417 de 2020. Entonces daremos comienzo al tema, no sin antes dejar unas reflexiones que no las vamos a resolver en este módulo, pero sí que queremos compartirlas para que ustedes la piensen una vez hayan visto todos los módulos o hayan visto por lo menos este módulo 1. Y ellas son precisamente, una de ellas es qué reflexiones se pueden considerar con respecto al derecho fundamental a la salud, se pueden considerar en la actual contingencia sanitaria. O sea, qué cosas del derecho fundamental a la salud se pueden considerar en una emergencia como en esta. Ha afrontado, otro tema de reflexión es si el Estado ha afrontado la presente emergencia desde un enfoque de derechos humanos. Otro sería qué retos ha tenido que afrontar la salud pública y el sistema general de seguridad social ante la contingencia del COVID-19. Una cuarta, obviamente, serían cuáles aprendizajes derivados de la actual situación de contingencia sanitaria pueden ser transferidos o traspolados a tiempos de normalidad del sistema general de seguridad social en salud colombiano. Y una quinta es qué reformas se podrían hacer al sistema general de seguridad social en salud colombiano con base en lo aprendido precisamente en esta experiencia del COVID-19. Entonces empecemos con el primer tema, que es el concepto de bloque de constitucionalidad. Eso es para contarles que en el mundo jurídico existe una, voy a tratar de colocar esto por acá, existe una jerarquía normativa, y esa jerarquía normativa hoy en día en Colombia, en lo que llamamos un sistema de fuentes de derecho, está conformada por el conjunto, por una integración entre nuestra constitución política hoy del 91, como sabemos, más todos los convenios, tratados, declaraciones y otros que son inherentes a la persona humana, hablan de derechos humanos y ellos hacen un bloque, hacen ese conjunto, y hoy en día no solamente en Colombia se tiene en cuenta las leyes como tal, o en este caso de la emergencia que tenemos en este momento, no solamente los decretos con fuerza de ley que decretan la emergencia y los que lo han desarrollado, sino que también se debe mantener en cuenta o debe tener en cuenta, lógicamente, todos los principios, más que reglas, los principios del bloque de constitucionalidad en un Estado social de derecho, en donde, ustedes como saben, antes éramos un Estado de derecho y hoy somos un Estado social donde el derecho, cualquier tipo de derecho, cualquier tipo de norma y regla debe estar finalmente orientado hacia lo social, hacia la persona, hacia la comunidad y obviamente para fortalecer el Estado como un instrumento de bienestar de los ciudadanos y ciudadanas y personas que estamos en Colombia. Entonces, en esta pirámide, jerarquía normativa, si se puede decir, en la cúspide de la pirámide están los principios hoy del bloque, que reitero que es un conjunto, una sumatoria de tratados, convenios de nuestra constitución, pero también integra el bloque de constitucionalidad las leyes estatutarias que ahora tenemos, y una de ellas previamente es la ley estatutaria en salud, la ley 1751-2015, y lógicamente la ley estatutaria 137 del 94, que precisamente es la que regula los estados de excepción. Bajando en esa pirámide, teniendo como principio o como faro estos principios, entonces bajamos a las leyes y hoy sabemos que en salud tenemos, reitero, una ley estatutaria, pero también existen unas leyes ordinarias que están en teoría jerárquica por debajo de la estatutaria, que son como la ley 100 del 93, en salud la 1122 de 2007, la 1438 de 2011, y lógicamente los decretos reglamentarios como desde el decreto 806 del 98 hasta los actuales decretos como el 2353 de 2015
el compilatorio 780-2016 y uno reciente que había sido expedido antes de la crisis o de la emergencia, que era el 064 del 2020. Más, obviamente, hoy están toda la normativa de COVID-19, toda la normativa que ha fluido o se ha emitido con relación a la pandemia. También tenemos, obviamente, las leyes ordinarias, como decía. Hoy en día es muy importante la jurisprudencia, que son los pronunciamientos de las altas cortes, y hoy entendemos que esos pronunciamientos hacen parte, lógicamente, de todo este sistema de fuentes de derecho, y vamos a ver más adelante cómo sentencias que han hablado sobre los decretos de emergencia social o sobre los estados de excepción en Colombia han delimitado también qué debe contener o no un decreto de emergencia. Y están los actos administrativos, entre los cuales incluimos los decretos con fuerza de ley, que realmente es un acto administrativo, pero tienen fuerza de ley, es como si fueran una ley para efectos de su control y para efectos de su aplicación. Lógicamente están las leyes, los actos administrativos y los decretos y resoluciones ordinarios, tanto del Estado, del Ejecutivo Nacional, como de las autoridades locales, como gobernadores y los alcaldes, pero también están obviamente las ordenanzas, están los acuerdos y otros tipos de actos administrativos que como resoluciones vemos que han ido también siendo emitidas por ministerios o por las superintendencias, como la Superintendencia de Salud Pública, la Supersalud, pero también como la Superfinanciera. Y tenemos otras fuentes que son esos tipos de circulares o conceptos que han sido emitidos. Entonces, una declaración de emergencia como la que tenemos no solamente se basa en el decreto 417 o en las leyes, perdón, en los decretos que lo han ido reglamentando o en los decretos o resoluciones municipales o departamentales, sino que finalmente tienen que estar cruzadas de acuerdo a los principios del bloque de constitucionalidad y a las leyes estatutarias. Ese es el bloque entonces de constitucionalidad. En el mundo y en Colombia tenemos grandes declaraciones que hacen parte del bloque y que en un estado de excepción como el nuestro, sobre todo en un estado que tiene que ver con la salud pública y la salud en general, entonces también hace parte cualquier resolución, decreto, acto administrativo, decreto con fuerza de ley o cualquier ley que se emita debe estar basada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, debe estar basada en Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, en algo muy importante que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre todo en los principios que él trae de que debe mantenerse la progresividad y no hacer reversibilidad de los derechos ya adquiridos en los estados. Obviamente también el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También tenemos como bloque en nuestro tema de salud la Declaración de Alma-Ata, sobre todo porque en la salud pública una de las estrategias más importantes es la atención primaria en salud renovada, y por ello ha sido uno de los elementos que no solamente son importantes en esta epidemia, en esta crisis sanitaria, sino también en tiempos normales. Obviamente tenemos la Declaración Universal sobre Derechos, sobre Bioética y Derechos Humanos, la Declaración de Doha que nos habla de medicamentos, la de Lisboa que es la de derechos y deberes de los pacientes, y muy importante, y lo resalto con rojo, el Código Americano de la Seguridad Social, hacen parte del bloque. Hoy en día también hace parte del bloque los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial en nuestro caso el número 3, que habla sobre salud y bienestar. Es decir, cualquier decisión que se tome a nivel local, departamental o nacional debe estar articulada con el bloque también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero también hacen parte artículos muy importantes de nuestra Constitución, de los cuales quiero resaltar algunos en una forma breve y solicitarle a los participantes que cuando puedan lo lean con detenimiento, porque reitero, son el faro conductor, el faro articulador de cualquier norma que se emita, reitero, a nivel local, departamental o nacional. Entre ellas, obviamente, el preámbulo, que nos habla de asegurar su integrante la vida, la convivencia, el trabajo, la igualdad,
que en este momento muy, muy importante en estados de excepción, pero lógicamente también toda la parte de que garantice un orden político, económico y social justo. De hecho, vemos como en la actualidad uno de los grandes reclamos es precisamente qué pasa con las personas vulnerables que están aisladas y quizás no tengan cómo sobrevivir, la alimentación, los determinantes sociales de que habla realmente el bloque y otras garantías que deben tener las personas en un estado normal y también en un estado excepcional. El artículo 1 que nos habla, como había dicho ahora, de que somos un estado social y cualquier normativa que se emita debe estar articulada hacia ese sentido, pero en el sentido también del respeto de la dignidad humana. Y algo que se ha vuelto muy importante hoy, que es el trabajo, y hemos visto que muchas de las resoluciones y decretos legislativos en la crisis han salido previamente tratando de proteger el trabajo y lógicamente la solidaridad como un derecho y como un deber. El artículo 2 que nos dice que un Estado, y recuerden que todos somos Estado y en especial obviamente las autoridades locales y regionales, en el sentido de que el Estado debe estar propendiendo, debe estar buscando proteger estos derechos y libertades, que luego vamos a ver por qué es importante reiterar eso, y obviamente asegurar un orden justo y una convivencia pacífica. El artículo 4, me estoy saltando algunas normas porque solamente quiero puntualizar algunas, que nos dice que la Constitución, y hoy en día podríamos decir el bloque de constitucionalidad, es la cúspide de ese sistema jerarquía normativa. El 5 que nos habla de que el respeto por los derechos inalienables o intangibles como la salud y como la vida obviamente y como otros derechos que se deben respetar especialmente en tiempos de excepción. También se debe respetar mucho y por ello es importante algunas circulares que han salido de cómo debe ser el trato desde un punto de enfoque de diversidad étnica y cultural, como en el caso de los afrodescendientes, las comunidades raizales, de los palenqueros, de la comunidad ron y en general de respeto a esa diversidad étnica y cultural. Y lógicamente un estado de excepción, pero un estado normal también debe tener en cuenta y la protección especialmente a la vida. Y aquí queremos resaltar que es la vida en condiciones de dignidad, en condiciones de calidad y no solamente cualquier vida. Y en estados de excepción mucho más se debe tener en cuenta esa orientación. Nos dice la Corte Constitucional en alguna importante sentencia de tutela revisada por ella que, que la situación existencial de la vida humana en condiciones de plena dignidad, ya que al hombre y a la mujer no se le dé una vida cualquiera, sino una vida saludable. Otro importante artículo de la Constitución que hay que tener en cuenta como derrotero inicial es el derecho a la integridad personal. Y esto implica, como lo estamos viendo ahora, que no solamente es la vida digna en términos biológicos o en términos de trabajo o en términos de enfermedad biológica, sino en términos también de salud mental, salud social, salud psicológica. Por eso es tan importante las medidas que se tomen en estado de excepción que impliquen todo el trabajo de salud integral de la población, de las personas, individual y colectivamente. Este es un artículo bien interesante que nos habla de la igualdad en estados normales, pero también en estados obviamente de crisis, de excepción, en donde la igualdad sí que tiene que ser material, es decir, no solamente vamos a ser iguales ante las normas que se expidan, sino que debemos ser iguales ante la realidad material, ante lo fáctico, ante la vida. Y es posible que encontremos entonces por eso que a pesar de que hayan normas que hagan tratos iguales, necesitamos en ciertos momentos de la crisis, de la excepción, del manejo, necesitamos lógicamente tratos desiguales con personas que tienen condiciones diferentes para que esta igualdad se haga real. Aquí quiero, como criterio personal, me parecen muy interesantes las medidas que a nivel nacional y a nivel de localidades se han ido tomando precisamente en busca de esa igualdad, sobre todo con las poblaciones altamente vulnerables. Previamente nos dice la Corte que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para promover las condiciones de igualdad de grupos discriminados y marginados y proteger muy especialmente la condición de las personas que están en vulnerabilidad y debilidad manifiesta. Previamente toda la nación ha visto en noticias y hemos tenido el contacto de personas
altamente vulnerables que requieren, reitero, una igualdad no solamente formal ante la ley, sino material ante la vida, y más en la crisis. El artículo 4, que lógicamente nos habla de que se debe proteger especialmente a los niños, niñas, adolescentes, que además son un derecho fundamental para ellos, y que vemos cómo en la normativa que se ha estado emitiendo, tanto la población vulnerable como los niños, la población en embarazo y otras han sido tenidos en cuenta, reiterando que también se debe tener en cuenta su materialidad. Esta es una frase antes de pasar al segundo bloque, y es ahora que me pone muy bonita, sobre todo en estos momentos de crisis. Dice la madre, o decía la madre Teresa Calcuta: voy a pasar por esta vida una sola vez, cualquier cosa buena que yo pueda hacer o alguna amabilidad que pueda hacer algún humano, debo hacerla ahora, porque no pasaré de nuevo por aquí. Y es una frase que nos invita, como ya el país se ha movido a una solidaridad en términos de humanidad y calidez muy interesante, que la deberíamos retomar también en tiempos de normalidad. El artículo 48 obviamente nos habla del derecho inalienable a la seguridad social. Todo esto lo digo para al final, cuando hable de los momentos estructurales, definir por qué es importante reiterar esto de los derechos. Obviamente nuestro derecho a la salud es un derecho hoy fundamental, autónomo, y eso nos llevan a dos principios que no se pueden perder en un estado de excepción, y son los principios de pro homine y el principio de dignidad humana. El pro homine significa que todo lo que un alcalde, un gobernador, el presidente, los ministros, en tiempos de excepción, pero también en tiempos normales, definan o normaticen, debe estar en favor de la persona, de la humanidad, de la sociedad, y en general uno observa que la normativa así lo han hecho. Y el de dignidad humana, que es finalmente el principio rector de que todo eso vaya en busca del bienestar de las personas, y más aún en un estado de excepción. Obviamente hay deberes, artículo 95 nos da unos deberes, un deber que se ha vuelto material, importante, se ha sentido, que es el de la solidaridad, y igualmente el de respeto por la dignidad humana. Debe tenerse en cuenta en estados de excepción, y eso es para, de todas maneras, hacer un comentario muy corto, y es que la solidaridad es la solidaridad la humana, pero también es el respeto por la dignidad de todas las personas que están involucradas, o que estamos involucrados en la emergencia, pero aquí me refiero mucho a los profesionales de la salud, que no solamente el aplauso, que es bienvenido, pero también son las condiciones de trabajo, de bioseguridad, el de respeto por las personas que estamos al lado de ellas, y que no pasen cosas como las que han estado ocurriendo previamente, discriminación porque son profesionales de la salud. Ahí es muy importante hablar de la dignidad humana en todos los términos. Un segundo bloque, entonces ya un poco más, más breve, es previamente hablar del derecho humano y seriamente fundamental a la salud, lo cual implica que el ser humano debe ser con calidad y con calidez y con oportunidad, y el seriamente es que está protegido previamente como derecho fundamental y los demás derechos fundamentales, para que no se puedan limitar o no se puedan suspender, perdón, en estados de excepción. Y ese es uno de los elementos estructurales de un estado de excepción, que no pueden suspender los derechos fundamentales. Por ello es tan importante esos servicios esenciales que se han mantenido abiertos o se han permitido en los estados de excepción. Obviamente tenemos la ley 1752 de 2015 que es más grande en términos, es parte del bloque, es decir, la ley debe ser la orientadora de cualquier decreto reglamentario, decreto ley, o decretos o resoluciones o acuerdos, o cualquier tipo de normativa que salga en la crisis. Debe siempre estar pendiente de lo que dice del faro, que dice la ley estatutaria, que entre otros nos habla de un derecho fundamental a la salud, de garantizar ese derecho, sobre todo en estados de excepción, sobre todo en estado de salud pública de epidemia como el que tenemos, y que nos dice que la salud es un derecho autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. No es por conexidad, como algunos decretos como legislativos lo han dicho, en la parte ya considera de resolución, pero se reitera que debe ser siempre tenido como un derecho fundamental y no solo por conexidad, que el Estado debe proteger, respetar y cumplir, garantizar ese derecho, y sobre todo en momentos como los que estamos, y que existen unos elementos esenciales para que se deben cumplir, sobre todo en estos momentos, como es tener disponibilidad de
profesionales, de recursos de todo tipo, tener realmente un acceso tanto material como información, que se respeten las cosmogonías y los valores a la luz del artículo 7º de la diversidad étnica y cultural, y que lógicamente haya una calidad en términos de oportunidad, de calidez y de eficiencia, que también lo trae la Observación General 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, que ahora lo habíamos referido. Existen unos sujetos de especial protección que siguen siendo de especial protección muy importante en un estado de emergencia social como el que estamos, que son obviamente los niños, mujeres en embarazo, otras personas víctimas, personas en estado de discapacidad y lógicamente las de vulnerabilidad, como habíamos dicho ahora. Se prohíbe obviamente por la estatutaria y lógicamente en un estado de excepción que hayan barreras de tipo administrativo para acceder a urgencias u otro tipo de servicios de emergencia, y que también, como le decía la Constitución, son deberes muy importantes de las personas, de todos nosotros, porque si hay derechos hay deberes, de todos nosotros actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas. Por ello es muy importante la reiteración que hacen todos los estamentos, siempre que permanezcamos aislados, que no lavemos las manos, que haya un distanciamiento social, previamente porque es deber nuestro, previamente a la luz de la Constitución, del bloque y de la estatutaria, hacerlo, y obviamente como humanos. Y sabemos que la estatutaria fue declarada exequible con algunos condicionamientos por la sentencia C-3/2014, que también hace parte del bloque de constitucionalidad, ya sea para emitir un decreto con fuerza de ley en un momento de emergencia o para cualquier resolución, decreto o norma que realice un ente local. Entramos entonces a que todo eso que hemos dicho y todos los decretos, la emergencia social, pero también, reitero, cualquier normativa que salga de lo local o regional debe estar no solamente articulado a lo que hemos visto, sino que debe estar articulado a lo que llama el enfoque de derechos o derechos humanos. Es decir, ninguna de esas normas específica debe atentar contra los derechos humanos o contra los derechos fundamentales. Debe protegerlo en la mayor medida posible, porque como sabemos, y vamos a reiterarlo ahorita, en un estado de emergencia social no se pueden suspender los derechos humanos y fundamentales. Entonces no podría haber, voy a colocar un ejemplo nomás de lo que hemos conocido. Reitero, en general ha sido muy interesante, muy aportante hacia el bienestar y la calidad de vida, lo que los organismos locales, regionales y estatales de la nación han emitido, pero también hemos tenido un caso como uno particular donde esta persona proponía que si alguien no se aislaba, entonces firmar un acta de renuncia a no ser atendido en una UCI o no ser atendido en una IPS por haber violado esa emergencia, y que en caso de estar en una UCI, decía esa propuesta, que renunciaba también, o sea, mejor dicho, aprobaba de que se hiciera la eutanasia. Lógicamente son propuestas que no están para nada acordes al enfoque de derechos, fundamental y a todo lo que hemos tratado en esta conferencia. O, por ejemplo, que alguien decida cerrar una farmacia, una droguería, o que decida cerrar una IPS, o decida hacer cosas como esas en aras de la emergencia, pero reiteramos que en aras de emergencia se debe mantener el enfoque de derechos, que es un principio ético, además, en el cual se busca el bienestar material, como decíamos ahora, no solamente en términos de normas, sino en términos de realidad de vida, y se elimina la dimensión de la caridad. Y eso es para decir que esa solidaridad que ahora tenemos todos los colombianos y colombianas es una solidaridad desde un enfoque de derechos, así debería ser, no un enfoque de la caridad, sino un enfoque de que la persona es alguien igual en términos de calidad, de bienestar y de importancia a mí, y que todos somos titulares de derechos y deberes por el solo hecho de ser personas. Todo esto finalmente, entonces, en esta parte del bloque nos dice la Corte Constitucional que los derechos constitucionales son todos derechos fundamentales, por lo tanto, todas las normas que
se tengan en cuenta, deben buscar precisamente esa protección como derecho fundamental, que son autónomos, independientes, indivisibles, y todos deben buscar, más aún en momentos de epidemia, en momentos de crisis, en momentos de excepción, la dignidad humana. Por eso aquí reitero también que en términos de los profesionales de la salud, lógicamente, y todos los profesionales de salud, no solamente los que están enfrentados al COVID, sino todos deben mantener condiciones laborales, personales y de salud dignas como cualquier de los colombianos y colombianas no lo tenemos el derecho. Todos estos derechos tienen una garantía especial que ahora la vamos a articular con los últimos dos temas, y es que estas, sobre todo, no se pueden suspender en estados de excepción. Los derechos fundamentales, a la luz del bloque, a la luz de la ley estatutaria de los estados de excepción, a la luz de la ley estatutaria de salud y a la ley de las sentencias, nos han dicho una y mil veces, no se pueden suspender en estados de excepción. Por ello, por ejemplo, lo que está pasando con la salud en las cárceles, lógicamente en las cárceles se debería mantener el derecho fundamental a la salud de todos ellos, se debería mantener derechos fundamentales que aún estando en cárcel o en estados de excepción no se pueden limitar o no se pueden suspender, y que todos los decretos deben buscar, y toda la normativa y todas las decisiones buscar previamente que todos los colombianos y colombianas en cualquier estado que estemos mantengamos la garantía a los derechos fundamentales. Ya para ir cerrando, tenemos entonces un cuarto bloque que es ¿qué caracteriza a un estado de excepción? Y ustedes saben que normalmente los países como Colombia permanecemos en un estado normal legislativo, pero frente a momentos como el que estamos pasando, es posible que el Estado, a la luz en este caso nuestro, de la epidemia, porque pueden haber otros estados de excepción, a la luz del nuestro se pueda decretar precisamente a la luz del artículo 215 de la ley estatutaria 137 del 94 y de sentencias que no han referido eso, un estado de emergencia social, económica y ecológica. Y son esto, sobre todo esa parte que nos dicen que si existen aspectos materiales y aspectos formales para la declaración, el Estado colombiano, el presidente junto con sus ministros puede decretar, como lo hizo a través del decreto 417 de 2020, la declaratoria de ese Estado. ¿Con base en qué? En unos hechos sobrevinientes o unos hechos extraordinarios que son precisamente en el caso de la pandemia, los cuales en términos materiales fueron basados previamente en la pandemia en sí, en la declaración de la Organización Mundial de la Salud de una pandemia y lógicamente en las declaraciones de la OIT al respecto. Por lo tanto, claro, ya sabíamos que anteriormente el Estado colombiano, el Ministerio de Salud y Protección Social, había emitido un estado de emergencia sanitaria, y con base en todo eso, el aspecto material y en los formales, que son la declaratoria, entonces el Estado colombiano emitió esa emergencia, que ustedes saben que en términos de salud, de emergencia social, económica y ecológica, son en comienzo 30 días y en general no puede superar 90 días, porque realmente tenemos un problema no coyuntural, un problema no estructural, sino un problema coyuntural con la grave calamidad pública que se nos ha avecinado no solamente a Colombia, sino a todo el mundo. En ese sentido, entonces, reiteramos que uno de los elementos estructurales de una estado de excepción es que la posición expresa no es mejorar derechos de los trabajadores, a la luz del artículo 53 de la Constitución y obviamente la observación 14 y el Código Sustantivo del Trabajo. Y es por eso que no se pueden no se pueden suspender derechos fundamentales, sino no solamente eso, sino no se pueden mejorar derechos de los trabajadores. Por ello, uno entiende que la normativa en general busca mantener el empleo, pero ahí también queremos decir que es importante que las decisiones locales, regionales y nacionales tengan en cuenta a los trabajadores no solamente individuales, sino también a los sindicatos y a la voz de los sindicatos en el aporte hacia esa búsqueda de soluciones. Obviamente, decíamos ya, los derechos humanos son intangibles, no se pueden suspender,
que las medidas que se tomen son medidas subsidiarias en términos de que existen unas medidas generales como las que hemos visto que se deben mantener. Estas son subsidiarias para esos momentos de excepción, porque además, como bien lo dijo el decreto 417, las leyes normales, como las que tenemos en salud, de la 100 del 93, la 1122, la 1438 y los decretos y otras normas no tienen el poder, no son eficaces en términos integrales para poder afrontar un momento de epidemia y de crisis económica, social o cultural. Y que las medidas que se tomen, lógicamente, tienen que ser muy justificadas para que haya un principio de necesidad de su toma, que no se pueden ser tomadas al arbitrio o de tomadas sin ninguna consideración, sino que deben ser tomadas previamente porque son requeridas necesariamente para el apoyo de la mejora del bienestar de los colombianos y colombianas en estos momentos. Elementos claves del decreto legislativo. Entonces, me quiero referir a unos puntos claves del decreto, ya para terminar, y entre ellos tenemos entonces que el decreto 417 de 2020 empieza, de acuerdo a lo que hemos dicho, que son los elementos estructurales de un decreto de emergencia social o económica, es precisamente un presupuesto fáctico, y el presupuesto fáctico fue que existe una calamidad en términos de salud pública por la pandemia. Y eso está, si se pueden leer el decreto, está muy bien fundamentado. Lógicamente es no solamente Colombia, sino obviamente el mundo el que está atravesando por ello, y es el mundo y la mayoría de los países que están atravesando por toma de decisiones, casi todos en términos de decretos de emergencias sociales, económicas en todos los países, y tomando decisiones en términos económicos, en términos laborales, en términos de salud, en términos financieros y en muchos ámbitos. Y por ello, realmente, dentro del presupuesto fáctico, el 417, están los aspectos económicos, y el decreto realiza dos interesantes análisis, uno de los aspectos económicos en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Y en el ámbito nacional precisamente muestra cómo desde ese momento y más ahora existen aspectos económicos o crisis económicas muy complicadas por el tipo de país que somos, porque mucho del trabajo de las personas son informales o no son formalizados, porque la mediana empresa está teniendo grandes problemas, porque hay problemas también en las grandes empresas, pero problemas a nivel nacional, y eso hace parte del supuesto fáctico de la emergencia, pero también a nivel internacional hay unos supuestos de cómo internacionalmente estaban empezando y se estaban dando ya problemas económicos a nivel internacional muy complicados. Además, el decreto 417 trae un presupuesto valorativo, y es precisamente toda esa parte de justificación de la lectura de la sección, ese presupuesto de cómo todo eso en términos de argumentación, cómo todo el supuesto fáctico puede afectar y afecta realmente y está afectando todos esos ámbitos que hemos hablado, sociales, personales, económicos, de salud, etcétera. Y con base en esa justificación, que además es muy interesante, entonces toma las medidas como precisamente decretar el estado de emergencia social, ecológico y de salud, y trae las decisiones que ya conocemos de entrar en la declaratoria de emergencia social. Pero además, como parte de eso, trae precisamente toda la normatividad que se ha derivado del decreto 417, y que, como nos va a contar, nos va a explicar la doctora Dina Patricia Guerra, es muy profusa, sigue emitiéndose. Estamos precisamente esperando en este momento un decreto que ha sido muy importante, o que será muy importante para efectos de las medidas que se tomen en cuenta a la posible suspensión en pensiones o otros elementos de pago de nómina, pero que en general, tanto, reitero, los decretos de emergencia social como
las normativas que se han expedido en relación con ellos debe respetar todo lo que estamos colocando precisamente en las referencias bibliográficas del bloque de constitucionalidad y de las normas que aún se mantienen, que son superiores siempre a toda la normativa de decretos con fuerza de ley u otra normativa que se expida, ya que están relacionados precisamente en las referencias bibliográficas y en el tema 2. Para finalizar, entonces, tanto en el módulo de la doctora Diana como en el mío, en términos conjuntos, el curso va a tener unas preguntas finales de verdadero o falso, realmente con los conceptos claves que hemos visto aquí y con los que van a ver con la doctora Diana Patricia Guerra, y desearles a todos los mandatarios y a todas las personas y el equipo de trabajo desearles que muchos éxitos en esto que estamos afrontando, en sus decisiones, en mucho bienestar para ustedes, de salud y obviamente para sus habitantes, para nosotros. Y reitero el agradecimiento a la Facultad Nacional de Salud Pública y a todos ustedes. Muchas gracias y muchas bendiciones de salud. Gracias.